Estoy encantada de haber venido porque he estado ayer en todas las sesiones y hoy también y he aprendido muchísimo, o sea que lo mío verdaderamente me da un poco de vergüenza. Como no sabía qué hacer con el poco tiempo, pues me voy a centrar en un tema que me ha parecido que le puede interesar a todos. Voy a hacer una breve introducción, recordar que en España no había derecho a la competencia, había una ley del año 1963 de prácticas restrictivas de la competencia con un tribunal que hubo una sentencia una vez, pero en fin, que no tenía actividad. Cuando entramos no hubo más cáscaras porque el 101 y el 102 son la esencia. No podemos olvidar que el mercado común, como se llamaba cuando entramos, es un mercado. Y la esencia de lo que se organizó en los años 50 era un mercado común. Y en ese mercado común la esencia era la libre competencia. En España se puso en marcha con la ley del 89 el Tribunal de Defensa de la Competencia primero, luego la Comisión Nacional de la Competencia, actualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La actividad del Tribunal primero y de la Comisión Nacional después dio lugar de pronto a una enorme actividad, una producción jurisprudencial enorme, exclusivamente al principio solo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Audiencia Nacional y luego del Tribunal Supremo. Con la creación de las autoridades autonómicas de competencia, algunas de ellas muy activas, entraron a la actividad jurisprudencial, los tribunales superiores de justicia correspondientes, y lo cierto es que la actividad jurisprudencial en la materia no ha hecho más que crecer. Solo la Sala de lo Contencioso, la Audiencia Nacional, entre el año 2002 y el 22 dictamos 2.000 sentencias. Ningún Estado de la Unión Europea tiene ese número. Yo cuando lo cuento me dicen que me lo estoy inventando, pero no. Lo que ha pasado al tiempo es que la competencia ha cambiado. Cuando se fundó el mercado común, lo que protegía la defensa de la competencia era la propia competencia. Pasados unos años se empezó a proteger a los competidores, o sea, a los actores que estaban en el mercado. Llegó un momento en que se pararon a pensar que en realidad las víctimas de los abusos anticompetitivos éramos los consumidores. Yo me acuerdo con un asunto muy importante que hubo en España, que fue un cártel del azúcar para producción industrial, en que se cartelizaron los productores de azúcar que proporcionaban el azúcar a los fabricantes de galletas, yogures y tal. Yo decía, bueno, yo cuando compro las galletas para mi casa, ¿a mí quién me indemniza del sobreprecio que he padecido? Bueno, pues la Unión Europea evolucionó y se dedicó a centrar su tarea, la Comisión Europea, fundamentalmente en los consumidores. Eso ha dado lugar a la aparición con el Reglamento 1/2003 de la aplicación privada del derecho de la competencia, que en España, una vez más, hemos sido protagonistas no solo por el número de asuntos, que es elevadísimo, sino porque hemos sido los jueces españoles los que hemos planteado cuestiones prejudiciales fundamentales para la aplicación privada del derecho a la competencia. Llegamos así a una situación que, en lugar de ser como era hace 20 años, solo la Sala de la Audiencia Nacional y a veces el Tribunal Supremo, ahora hay muchísimos jueces de todas las jurisdicciones que aplican el derecho de la competencia. En materia de contratos, por ejemplo, los tribunales de contratación se han visto enfrentados a la tarea de aplicar las prohibiciones de contratar que se imponen por la autoridad de competencia a las empresas que se han cartelizado en los contratos públicos. Esto ha abierto, en fin, para una sesión de 2 días en la que discutir muchísimo. María José sabe mucho y podría decir muchas cosas al respecto. Incluso la jurisdicción laboral, porque ahora se ha empezado a plantear el problema de hay que pensar en los trabajadores. Entonces, bueno, pues cuando se fusionan o se compran empresas especializadísimas tipo Google y demás, los trabajadores son el activo más importante. Un tío que sabe todo lo que hay que saber de inteligencia artificial es mucho más importante que cualquier capital que tenga la empresa en otro aspecto. Bueno, esto es un resumen muy rápido de lo que está pasando y de cómo un derecho que no le interesaba a nadie ahora le interesa a muchísimos jueces y tribunales en España.
De paso, aprovecho para decir que, desgraciadamente, en los temarios de oposiciones de las grandes oposiciones del Estado, judicaturas, abogado del Estado, inspector de Hacienda, etcétera, etcétera, apenas hay un tema o dos, como mucho, de defensa de la competencia. No sé en los temarios de las oposiciones de las comunidades autónomas, pero mucho me temo que sea una cosa parecida. Dicho esto, hay muchísimas cosas que podíamos abordar hoy que se han visto afectadas en nuestra jurisdicción, en la contencioso administrativa, por esta expansión, por esta aplicación, por esta importancia que ha adquirido el derecho a la competencia. Y como tenía poco tiempo, me he centrado en una que creo que puede ser interesante para todos y que a mí personalmente me preocupa mucho, que es la cuestión del expediente administrativo y en concreto de la confidencialidad del expediente administrativo. Un enigma que yo llevo 30 años en la jurisdicción y que no deja de sorprenderme todos los días es qué forma parte y qué no forma parte del expediente administrativo. Porque aunque en la Ley 39, el artículo 70, ha hecho un esfuerzo muy importante para decir qué es lo que tiene que estar en el expediente administrativo, al menos en donde yo estoy, donde los asuntos es verdad que son especialmente importantes desde el punto de vista económico, hay una sucesión permanente de incidentes solicitando la ampliación del expediente. Quiero ver más cosas, quiero retrotraerme al Código de Hammurabi para ver si el Código de Hammurabi daba... En fin, esta es una cuestión que en el día a día nos supone mucho trabajo, muchas discusiones y muchos problemas. Pero en materia de defensa de la competencia hay un problema distinto, único hasta ahora. Ahora se está empezando a extender a otras cuestiones, que es el problema de la confidencialidad del expediente administrativo. Como ustedes se pueden imaginar, por el tipo de investigaciones que hacen las autoridades de competencia y por los poderes enormes que tienen, tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales, piden y obtienen, porque si no se lo dan, se les sanciona con sanciones muy importantes, tienen derecho a que las empresas investigadas les entreguen todo tipo de información. Y dentro de todo tipo de información, habitualmente hay secretos comerciales e industriales. Siempre existe el peligro de que mis secretos industriales y comerciales los cotillee mi competidor, que para eso estamos hablando de competencia, y nosotros desde el primer día en la audiencia nos encontramos con esta disyuntiva. ¿Qué hacemos? Porque nos venían los expedientes del Tribunal de Defensa de la Competencia primero y de las sucesivas después con piezas confidenciales. Y la ley de la jurisdicción solo excluye de la entrega del expediente administrativo los secretos oficiales. Y los secretos industriales y comerciales no son secretos oficiales. Ya sabemos todos qué es la ley de secretos oficiales y demás. La Ley 39 tampoco ha resuelto este problema. Y me acuerdo de lo que contaba ayer el compañero, que hicimos nosotros, pues inventarnos un incidente. Nos inventamos un incidente en cuya virtud oíamos a las partes para que explicaran los unos por qué había que mantener el secreto, los otros por qué había que dar acceso al secreto. El problema de la jurisdicción, todos los que la conocéis, es que cuando se hace entrega del expediente administrativo, los jueces no sabemos de qué va nada. Lo podemos imaginar, pero lo único que sabemos es que hay un acto administrativo y alguien que no está contento. Por lo tanto, resulta muy difícil en ese momento inicial valorar la trascendencia que puede tener determinada información que ha sido declarada confidencial. Entonces, durante estos años hacíamos esto y decidíamos. A veces la levantábamos, porque en muchas ocasiones el transcurso del tiempo hace que información que hoy es confidencial a lo mejor dentro de 2 o 3 años deje de serlo. Tuvimos la inmensa suerte de que ocurrió un cataclismo en el mundo del derecho a la competencia, que fue la OPA de Endesa, y esa fue directamente a la Sala Tercera, y la Sala Tercera se tuvo que enfrentar a esta misma situación y eligió la misma solución. Y Ramón Trillo, que fue el ponente, pues dictó 2 autos en los que se explicaba muy bien cuándo, cómo, dónde y por qué mantener o levantar. La cosa se ha complicado con el paso del tiempo, porque antes era muy fácil separar físicamente los papeles confidenciales de los no. Pero cuando llegó el expediente electrónico ya tuvimos alguna incidencia en la que, sin querer, pues entró el expediente confidencial y no confidencial. De manera que hemos cambiado y ahora mismo, en principio,
le pedimos a la Administración que no remita el expediente confidencial para evitarnos disgustos. Y, de hecho, casi generalmente no se da traslado del expediente confidencial. Hay un problema importante y es que en el expediente, cuando son expedientes sancionadores, puede haber prueba de cargo o de descargo. Recientemente la Audiencia Nacional ha anulado una sanción porque en el expediente confidencial había una prueba de cargo de la que no pudo defenderse la empresa sancionada. O sea, veréis que la cosa se complica constantemente. La comisión, que va a lo suyo, como todos los ejecutivos, y que me perdonen los que estén aquí y pertenezcan a un ejecutivo, va a lo suyo, y a la comisión le ha entrado ahora la obsesión con la aplicación privada. Entonces, mientras que ha abandonado la solución de este problema en materia de aplicación pública, solo ha dicho que, bueno, que se aporten versiones no confidenciales. Ahí hemos tenido un problema porque las partes presentaban versiones confidenciales y no confidenciales de los escritos de la demanda y contestación a la demanda, cosa que no hemos admitido. Bueno, la comisión, sin embargo, para la aplicación privada ha sacado una comunicación súper detallada donde regula todo lo habido y por haber. Es una comunicación de 22 de junio del 2020 que ya nos hubiera gustado que nos hubiera dado alguna ayuda a los que llevamos la aplicación pública, porque al fin y al cabo, la aplicación privada en el 99% de los casos son acciones follow-on que traen consecuencia de decisiones administrativas o sentencias de los juzgados y tribunales en los que se declara cometida una infracción. ¿Qué le pasó a la comisión en mitad de todo este problema? Pues que la política de clemencia, de la que no sé si han oído hablar, pero ha sido la única solución eficaz en los últimos años para poder desmantelar cárteles. La política de clemencia consiste en que el chivato se declara autor de una infracción a cambio de que no se le sancione y de paso delata a sus cómplices. La política de clemencia se enfrentaba a el problema de que si las declaraciones del clemente eran accesibles a todo el mundo, estaba hecha la prueba para las reclamaciones de daños. Y entonces la clemencia de pronto se paraliza porque nadie quiere confesarse autor de una conducta para que pasado mañana vengan las víctimas y me pongan un pleito. Y entonces ahí empezó a tomar medidas que incluso en España, que a mí esto me duele como magistrado de la jurisdicción contenciosa, bien que se reformó la ley de enjuiciamiento para proteger la documentación, el 283 bis, para aplicar bien el Reglamento 1/2003 y proteger las declaraciones de clemencia. Nosotros seguimos como estamos, no hay reforma, pero la cosa se complica cada vez más. Desde luego, el derecho de acceso al expediente es un derecho fundamental. Como digo, la duda sigue estando en qué forma parte del expediente y qué no. La cosa se complica cada vez más con la aparición del principio de transparencia y de los organismos que defienden la transparencia. A mí ya, para rizar el rizo, y cuando creí que ya no me iban a pasar más cosas, pues ha habido una empresa, porque piensan que en los pleitos de competencia está siempre el abogado del Estado, pero suele haber otras empresas que o bien estaban cartelizadas juntas, están furiosas porque les ha delatado el que pidió la clemencia, o hay empresas que son las víctimas de la actividad anticompetencial. En fin, casi siempre hay codemandados. Y los codemandados quieren enterarse de las cosas. Y son los que verdaderamente tienen el problema, porque si la información confidencial es del sancionado, pues ya la conoce y no le importa nada que no la vea nadie. Y la Administración, por supuesto que la conoce, porque no en vano estamos controlando la legalidad de un acto administrativo. Es el codemandado el que tiene mucho interés en acceder a esa información. Entonces, ahora ya resulta que viene una empresa que se ha ido, como no le hemos dado acceso al expediente administrativo, se ha ido al órgano de transparencia y el Consejo de Transparencia ha dicho, no a nosotros, porque no nos lo puede decir, pero le ha dicho a la CNMC que le entregue el expediente. Y entonces vienen a nosotros y nos dicen, oiga, entrégame el expediente. Nosotros, no sé si esto lo resolverá el Tribunal Supremo o no, le hemos dicho que el derecho de transparencia va por un lado y el derecho a acceso al expediente va por otro. No sé si acertado o equivocadamente, y le hemos negado el acceso al expediente.
Y ya voy a terminar haciendo nada más la mención a la confidencialidad en los procedimientos de contratación pública, que ahora mismo están, tampoco hubiera yo pensado ver esto en mi vida, pero ahora mismo están enormemente ligados a la defensa de la competencia. Yo, si hubiera tenido tiempo, les quería hablar de un asunto que me parece apasionante, que se ha resuelto en la audiencia, que es el cartel de las licitaciones ferroviarias, ya que yo como cántabra, que padezco los desastres de los trenes a Cantabria, que no hay manera de venir a Cantabria en tren, pues verdaderamente, si uno lo piensa bien, estas cosas pasan porque hay mucho sinvergüenza. Y el cártel pues es un ejemplo de las cosas que pasan por ahí. Pues en este cártel, que las sentencias de la audiencia han sido, por cierto, estimatorias, desestimatorias, estimatorias parciales, para que vean ustedes que la jurisdicción sí que controla la legalidad de los actos administrativos. Ahí se planteaban muchas cuestiones muy interesantes, como las sanciones a los directivos, si participar en forma de UTE en una contratación supone ya per se estar cartelizado, por ejemplo. Y una de las cosas que se han cruzado con los pleitos de contratos es el acceso al expediente administrativo de los licitadores. Esto está ahora mismo en evolución, hay muy pocas sentencias, que yo sepa en España 2, hay otras 3 en la Unión Europea, pero es un tema a explorar porque verdaderamente aquí se pone claramente de manifiesto este tipo de conflictos que quería, no sé si con mucho éxito porque he ido muy deprisa, y quería compartir con ustedes. Muchas gracias.